Durante estos días hemos estado orando mucho y pidiéndole a Dios la dirección, el entendimiento. Terminamos hace unos días la serie de la gracia. Y en un proceso de búsqueda, quiero que sepan, nosotros cuando desarrollamos un tema lo hacemos bajo la dirección de Dios. No es que se nos ocurrió esto o vamos a ver, Señor, háblanos a ver de qué vamos a enseñar. No lo hacemos de esa manera. Buscamos la dirección de Dios. Y Dios puso hoy un tema muy en particular, y lo que vamos a estar enseñando en los próximos días es algo que Dios ha puesto muy fuerte en nuestro corazón, y a mí desde la mitad de la semana Dios puso un fuerte peso en mi corazón. Y quiero compartirles esto. El título de este mensaje se llama En resumen. Vamos a ver el resumen de algo. Y quiero compartir esto, y mi oración es que tu corazón esté dispuesto, que tu corazón esté abierto para lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Como te digo, no es lo que me ha parecido a mí, sino lo que Dios ha puesto en mi corazón para que yo les comparta, y se los voy a compartir con todo mi amor. Amén. Vamos a hacer un poquito, necesito colocar una base para poder entrar en materia de lo que Dios quiere que tú recibas hoy en tu corazón. Y la base es mirando la historia de Israel cuando salió de Egipto. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, la condición de este pueblo, Israel, no conocía a Dios y no sabía nada de Dios, no tenía ningún tipo de relación, no conocía ni tenía ningún tipo de relación. Por eso cuando Dios los saca con prodigios y milagros de Egipto, Dios los lleva al desierto y allí Él establece un pacto con Israel. Un pacto que eran las condiciones que Dios, siendo un Dios santo, estaba estableciendo para un pueblo que era pecador, un pueblo que no lo conocía y no tenía ningún tipo de relación. Dios le estaba diciendo: ok, muchachos, les voy a dar mis mandamientos, les voy a enseñar la manera como ustedes, que no me conocen, aprendan a conocerme, y como ustedes que son pecadores aprendan a relacionarse conmigo, que yo soy un Dios santo. Entonces Dios le da los mandamientos a Moisés. Quiero que sepan, el total de los mandamientos que Dios le entregó a Israel son 613 mandamientos. Están a lo largo de todo el Pentateuco. También se conoce como la Torá. Y esos 613 mandamientos eran la manera en que el pueblo de Dios tenía que adoptar en su vida para tener una relación correcta con Dios. Evidentemente, el hecho de que ellos, con que solamente fallaran un mandamiento, eran culpables de toda la ley. Por la condición de pecado que tenía Israel, un pueblo pecaminoso, pues le fue imposible poder cumplir con estos requerimientos de Dios. No pudieron cumplir la ley. Es más, Moisés advirtió que Israel fracasaría. Israel no podría dar cumplimiento a esos mandamientos para poder tener una relación correcta con Dios. Pero en medio de todo eso, habiéndolo advertido Moisés recibió una visión. Él pudo ver y entender que Dios iba a hacer algo nuevo para remediar esta situación. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Mira lo que Moisés dice. Después de haber dicho: mira, Israel, ustedes se rajaron, tuki tuki lulú, ustedes no van a poder con eso. Pero ¿saben qué? Dios va a hacer algo para solucionar esto. Deuteronomio capítulo 30, verso 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Moisés está diciendo: Dios va a producir algo, Dios va a hacer algo que va a cambiar tu corazón. Y Moisés está empezando a anunciar ese nuevo pacto. El nuevo pacto produciría un cambio total en el corazón del hombre. El nuevo pacto daría la oportunidad para que el hombre naturalmente
pueda agradar a Dios y le pueda amar, y a través de ese amor del hombre hacia Dios, entonces pueda cumplir todos los mandamientos que Dios estableció para que el hombre entonces se pueda relacionar con Él. El nuevo pacto o el Nuevo Testamento que nosotros conocemos en nuestra Biblia es la promesa que Dios hace a toda la humanidad de perdonar nuestros pecados, de reconciliar nuevamente con ellos a todos aquellos que vuelvan su corazón a Él. Dios dice: tú vuelves tu corazón a mí y yo voy a restaurar mi comunión contigo y yo voy a hacer de ti mi pueblo. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Por eso Jesucristo vino a esta tierra, murió en esa cruz, restableció todo lo que tenía que restablecer para que entonces ese pacto, ese nuevo pacto entrara en vigencia en nuestras vidas. Por eso Jesús mismo ratificó que Él había venido a cumplir lo que el pueblo, lo que el seres humanos no podía haber cumplido. Jesús mismo lo dijo, Mateo capítulo 5, verso 17. Estas son las palabras de Jesús, dice: no penséis que yo he venido a abrogar o a abolir o a derribar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino para cumplir. Mira, Jesús cumplió todas las profecías que se habían dado acerca de Él. Y Jesús vino y cumplió todos los requerimientos de la ley en una obediencia total y perfecta. ¿No les parece eso maravilloso? ¿Cuánto le podemos dar un fuerte aplauso a Jesús? Lo que el hombre no pudo hacer, Jesús vino y lo hizo por nosotros. Para que entendamos el porqué del aplauso, Jesús vino y hizo algo por nosotros que nosotros no podíamos hacer. Teniendo como base esto que les acabo de compartir, la palabra de Dios nos narra una historia de que una vez vino un fariseo y le hizo una pregunta con el propósito de tentarle, porque los fariseos siempre estaban buscándole la caída a Jesús. Y vamos a ver cuál es la pregunta que le hace este joven fariseo a Jesús. Está en Mateo capítulo 22. Vamos a leer del verso 36 al 40. Miremos cuál es la pregunta acerca de la ley y cuál es la respuesta de Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, miren la respuesta de Jesús: amarás, repitan conmigo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Los 613 mandamientos dependen de estos dos mandamientos, del amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Jesús está diciendo que, en resumen, de los 613 mandamientos que se habían dado en la Torá, de esos 613 se resumen en dos. El primero es amar a Dios. El primero y el más grande de los mandamientos es amar a Dios. Y el segundo es amar a mi prójimo. Estos son como la fuente y la base de los demás mandamientos, porque todos los demás mandamientos dependían básicamente de estos dos primeros. Cuando tú tienes la oportunidad de ver todos los mandamientos, eran en cuanto a mi compromiso y mi responsabilidad para con Dios y para con los demás. Así que si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, hermanos, se cumplían todos los mandamientos. ¿Por qué? Toda la ley de Dios dada a los hombres, toda la ley de Dios dada para los hombres, se cumple y se basa en una sola palabra: amor. Toda la ley se cumple y se basa en la palabra amor. Y toda verdadera obediencia procede del amor. Yo te quiero decir una cosa, que nada en la vida religiosa
que no proceda del amor, hermano, no sirve para nada. En tu vida espiritual, lo que tú no hagas con amor para Dios no sirve para nada. Porque la base de la ley de mi relación con Dios es el amor. Entonces pudiéramos hacernos la pregunta, ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué es esto? La Biblia nos muestra que amar a Dios es mucho más que un sentimiento de afecto. La Biblia nos lo enseña y lo vamos a ver esta mañana. No es solamente un sentimiento de decir, ay, yo amo a Dios, yo siento un pálpito especial cuando pienso en Dios. No. La Biblia no nos enseña que eso es realmente amar a Dios. Al contrario, demostramos a Dios, amamos a Dios cuando demostramos que nosotros guardamos y obedecemos su palabra. Eso es la manifestación de amor de un hombre hacia Dios. Ahora, hemos de saber que no es muy difícil amar a Dios porque lo que Dios nos pide en realidad no es algo pesado. Lo que realmente Dios nos pide es algo que es realmente fácil de llevar si lo miramos con el entendimiento correcto. Mira lo que dice Isaías, capítulo 48, verso 17 en adelante. Mira lo que dice Isaías. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Quiere decir, en otra versión podemos decir, lo que te enseña lo que es de bien para ti. Jesús, Dios nos está enseñando lo que es bueno para nosotros. Dios nos está enseñando lo que nos conviene a nosotros, lo que necesitamos nosotros. Dice, y que te encamina por el camino que debes de seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Tú te has puesto a pensar que tu paz fuera como un río, permanente, fluyendo, dando vida? Pero hay gente que la paz le llega una vez al mes. Todo el tiempo anda en tormento, angustiado, y le llegó una luz de paz y inmediatamente, ay, ya veo la luz y ¡pum! Otro problema, otra situación. Pero Dios está diciendo, mira, si tú atendieras mis caminos, si tú atendieras a mi palabra, tu paz sería como un río, permanentemente estarías en una completa paz, en un completo gozo. Eso es lo que está diciendo Dios. Cuando nosotros dejamos que sea Dios quien nos guíe, estamos manifestando cuán agradecidos somos con Dios por todo lo que Él nos ha dado. Como mencioné, hermanos, hablando en términos bíblicos, hablando en términos religiosos, el amor está estrechamente relacionado con hacer. Amor, hacer en la palabra. Y específicamente amar a Dios está estrechamente relacionado con hacer su voluntad, que es cumplir sus mandamientos. Y probablemente alguno pensará, ay, pero ¿y por qué así? ¿Por qué tan injusto? ¿Y por qué entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él para entonces nosotros relacionarnos con Él? Pues es simple, amado. Porque si nosotros quisiéramos que Dios se relacionara más bien con nosotros y que nosotros no tuviéramos que hacer la voluntad de Él, sino que Él tuviera que hacer la voluntad de nosotros, entonces Dios tendría que volverse pecador. Y si fuera pecador, entonces dejaría de ser Dios. Dile al que está a tu lado, eso es simple, dile, eso es simple. Por eso es que Dios no se puede acomodar a nuestros gustos y Dios no se puede acomodar a nuestra manera de pensar o como nosotros queremos. Si no somos nosotros los que tenemos que aprender a relacionarnos con Él. Por eso Jesús, amado, mira, esto es muy serio. Jesús dejó esto bien claro, esto lo dejó muy claro. ¿Cómo es que nosotros amamos a Dios?
Vamos a Juan capítulo 14, verso 15. Esto no necesita traducción, interpretación en lenguas ni nada de eso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Punto. ¿Qué está diciendo Jesús? Tú amas a Dios, tú me amas a mí, tú guardas mis mandamientos. Punto. ¿Necesitamos traducción para eso? ¿Alguien necesita traducción? Jesús está diciendo que la manera en que yo le expreso mi amor a Él es cuando yo cumplo su palabra. Mira lo que dice Juan 14, verso 21 en adelante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que los guarda ya en la gaveta, en el closet y después no sabe ni dónde está. No, es el que los guarda ya. No, el que los guarda en su corazón. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hermano, cuando el amor de Dios está presente en nuestras vidas, hermano, es cuando se empieza a manifestar la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si ha pasado tiempo y no se ha manifestado la gloria de Dios en tu vida, hermano, revisa qué es lo que está pasando. Seguimos. Verso 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo nuevamente, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. Ahora mire que para que quizás por si hay algún tipo de duda. Verso 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Punto. Hermano. Hello, estamos acá. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermano, acabamos de leer que Jesús claramente está diciendo que el amar a Dios y guardar sus mandamientos son una sola cosa. Están estrechamente relacionados, no puedes separar el amor de Dios sin la obediencia, sin guardar, sin conocer, sin vivir su palabra. No lo puedes separar. Porque el amor de Dios está estrechamente relacionado con la guardar su palabra y obedecerla. ¿Cuántos dicen amén? Por eso él dijo, si me amas, guardas la palabra. Si no me amas, no lo haces. Así, simple. Simple. Entonces, amar a Dios es el principal pensamiento, ¿verdad? El principal mandamiento. Y entendemos, vuelvo y lo repito, que amar a Dios no se trata como que tú vienes a la iglesia y te sientas en la iglesia y tú sientes algo especial. Uy, ay, qué lindo Dios, yo amo tanto a Dios. Uy, no se trata de un sentimiento. No se trata de un simple afecto, algo que te sientes o que se te pone la piel de gallina. No. Ese no es amor. Eso es un sentimiento, pero no es un amor para con Dios. Más bien significa que el que yo amo a Dios es que yo voy a tomar su palabra, me voy a esforzar por conocerla y me voy a reesforzar para vivir fielmente lo que dice en esta preciosa palabra. Eso es amar a Dios. Eso es amar a Dios. Tenemos que entender esto. Hay que amar a Dios como Él dice que debemos de amarlo y no como nosotros queramos hacerlo. Voy a poner un ejemplo. Cuando tú conoces a una persona y tú te empiezas a relacionar con una persona
y te empiezas a enamorar, empieza a crecer un afecto, ¿verdad? Cuando ahí empieza a manifestarse el amor entre dos personas, ¿qué hace uno? Uno empieza a regalar detalles con el propósito de hacer sentir bien a la otra persona, con el propósito de agradar a la otra persona, con el propósito de que la otra persona se sienta bien, ¿verdad? Ven, mi amor, ponte de pie, por favor. Amén. Yeah. ¿Y a quién más, mi amor, voy a decirle? Cuando yo me enamoré de mi esposa, no solamente me enamoré por lo bella, sino por lo femenina que es ella. Yo me enamoré. Estoy enamorado. Y cuando yo empecé a conocerla a ella, ¿qué empecé yo a hacer? Yo empecé a tener detalles que sabía que le agradaban a ella para que ella se sintiera bien, para que ella se sintiera agradable. Yo sabía cuál era el aroma, yo sabía cuál era su fragancia, porque yo sé que yo al manifestarle mi amor para ella, le estoy dando algo que a ella realmente le agrada. Imagínate tú que yo como hombre, a mí me gustan las herramientas, me gustan los tools, ¿verdad? Ahora, si yo la quiero enamorar a ella, ¿cómo tú verías que entonces decirle, mi amor, es que yo te amo? Y tú eres tan especial para mí que yo te quiero regalar esto, que para mí es una locura, yo te lo quiero regalar. A ella le da miedo que yo haga esto. La pregunta es, ¿tiene sentido que a la persona que yo ame le quiera dar lo que a mí me gusta y no darle lo que a ella le gusta? Hermano, ¿eso es lo que hacemos con Dios? A Dios le queremos estar dando lo que a nosotros nos gusta para que Él lo reciba, así sea que no le agrade a Él. Gracias, mi amorcito. Queremos tener una relación con Dios, pero yo soy el que pongo las condiciones. Esto es lo que yo te quiero dar. Dios te me dice, yo quiero que tú me des esto, yo quiero tu obediencia, yo quiero que me des esta ofrenda. Tú dices, no me parece. Yo prefiero darte esta. Entonces te vas a someter a lo que, si tú me amas o quieres mi amor, entonces tienes que someterte para aguantar lo que yo te quiero dar. Hermano, iglesia, eso es lo que nosotros hacemos. Déjame decirte que en una relación seria con Dios no existe eso de que yo amo a Dios y al mismo tiempo no le obedezco. No existe eso de tener fe en Dios y serle infiel a Dios. La fe no es un estado mental. La fe en Dios y en su palabra, mi hermano, es serle fiel a Dios y serle fiel a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso para amar a Dios, tú tienes que acercarte a Él. Tienes que ir a su palabra para poderlo realmente empezar a conocer a Él, para poder empezar a amar su palabra y en poder empezar a hacer las cosas que le agradan a Él, para que tú tengas una relación dentro del propósito de Dios. Y en la medida que yo empiezo a hacer esa relación y mi relación empieza a crecer, entonces empieza a manifestarse a través de mis relaciones con otras personas. Porque debemos de ser honestos. Hermano, nadie puede amar a nadie que no conoce. En Colombia había un dicho que decía que amor de lejos, amor de carticas, solamente carticas. Hermano, no podemos amar a nadie con el cual nosotros no nos relacionamos y mucho menos conocemos, porque si no lo conozco, ¿de qué me voy a enamorar? Yo me enamoré de ella por lo bonita, pero por lo femenina. Me enamoré porque la conocí, la vi, la detallé, le eché el ojo. Amén. Ahora, basados en este primer punto, yo quiero pedirte que honestamente, ahí donde estás, hagamos un ejercicio espiritual. Tengo dos preguntas para ti.
La primera, respóndela sí o no. Y la segunda te va a complementar para ver qué tan acertado estás en la primera respuesta. La primera pregunta es, ¿realmente amas a Dios? Y si lo amas, si tu respuesta es, si lo amas, ¿cuánto tú lo amas? ¿Cuánto tú lo amas? Y déjame decirte, es sencillo obtener la respuesta de la segunda y de la primera pregunta. Es sencillo. Y si me permiten, los voy a ayudar. Hay diferentes premisas o escenarios que se pueden dar. Por ejemplo, si tú no conoces la palabra, quiere decir que no conoces a Dios. Y si no conoces a Dios, déjame decirte, no amas a Dios. Si tú no conoces la palabra, no puedes obedecer lo que no conoces, no amas a Dios, de acuerdo a lo que dijo Jesús en Juan 14. Segundo, si conoces un poquito de la palabra, pero ese poquito no lo cumples, hermano, no amas a Dios, según Jesús dijo en su palabra. Veamos otro escenario. Conoces la palabra, gloria a Dios, pero la obedeces un poquito, pues solamente un poquito amas a Dios. Conoces la palabra, obedeces la palabra. Déjame decirte, entonces, ¿amas a Dios? Jesús te ama y el Padre también te ama. Hermanos, tenemos que aprender a ser honestos consigo mismos. O esto es blanco o es negro, o me amas o no me amas. En la relación con Dios no hay un te quiero. Porque el te quiero es como entre sí y no, ¿verdad? Dime que me amas, no te quiero, para no decir te amo. Cuando la gente no le quiere decir a otro, uno te amo, dice te quiero. O sea, está como en término medio. En Dios no hay te quieros. O me amas o no me amas. ¿Ok? El segundo mandamiento que dijo Jesús era que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Podemos decir que el primer mandamiento, amar a Dios, viene a ser como la raíz de la ley, la raíz de todo, y el segundo viene a ser como la evidencia de ese amor. Hay un slide que les quiero mostrar. Muéstrame el arbolito. Esto me lo regaló el Señor el viernes. Estaba yo meditando y decimos esto. La raíz de los árboles no se ven, ¿verdad? Es lo que no se ve. Y es algo que está oculto para los ojos de todo el mundo. Todo el mundo ve lo de arriba, pero la raíz no. Pero este primer mandamiento, amar a Dios, es algo que se da en intimidad, que nadie está viendo lo que tú haces en tu tiempo de oración y nadie está mira, voy a leer la Biblia. Nadie pone en Facebook, hora de leer la Biblia. Ponen la foto de los platos de comida, ponen todo, pero nadie dice, llegó mi happy time. ¡Pum! Nadie pone la Biblia. Mi relación personal con Dios, el yo conocer su voluntad, el amarlo, el empezar a conocer y empezar a vivir este primer mandamiento, que es algo en lo secreto, se evidencia en público por los frutos. Repitan conmigo, los frutos de lo que yo hago en lo secreto. Un árbol de manzanas, el árbol se come sus propias manzanas, ¿verdad que no? No. El fruto es para que los que están alrededor lo tomen, se beneficien de ese fruto. Déjenme decirles, aquí nadie nos está diciendo cuántas horas es su tiempo devocional, pero con solamente verlos y oírlos ya sabemos cuánto tiempo es el tiempo de intimidad. Déjenme decirles, se los voy a decir hoy, no se lo había dicho antes. Con solamente escucharlos hablar de la manera que ustedes actúan, uno sabe cuál es el tiempo de relación que usted tiene con Dios. Es más, yo sé quienes aman y no aman a Dios. Y no tengo que ser un brujo, no más leer Juan 14.
El amar a Dios es la raíz de lo que son mis relaciones interpersonales. Hermano, nosotros fuimos llamados para que demos fruto. ¿Cuánta gente puede acercarse a ti hoy y tomar de ese fruto de Dios? Dios nos guarde de ser como la higuera que venga Jesús a querer tomar un fruto y no encuentre nada, solo hojas. En Colombia decimos solo buche y plumas. Pero de vida, no hay nada de vida. ¿Y saben qué? Nosotros aquí toditos nos podemos engañar. Toditos podemos aquí tirarnos los más espirituales y hacer de todo. Podemos flotar en el aire si usted quiere. Pero a Dios no come cuento. Dios no come cuento, mi amado. Dele un fuerte aplauso, sí, no lo dude. Y sabes que es muy oportuno hablar de este mandamiento porque hoy reina el egoísmo. Hoy reina el egoísmo en todo el mundo y aún dentro de la iglesia. El apóstol Pablo, inspirado en lo que iba a acontecer en los últimos días, el apóstol Pablo lo declaró. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Porque el apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos las personas son amadoras de sí mismas. Y amarán más del dinero, y amarán más los placeres, y se amarán ellos solitos. Yo, mi amor, yo solo, yo. Y eso es un amor muy mal dirigido. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos que ni dan las gracias, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. Y eso lo estamos viviendo. Y esa es parte de la realidad de lo que vive la iglesia hoy, amada iglesia. Y yo espero que tú recibas esta palabra en tu corazón. Ahora quiero que hagamos otro ejercicio espiritual. No se lo cuentes a nadie, pero piénsalo tú. Cuando tú estás frente a una oportunidad en el cual vas a cenar, vas a ir a descansar, tienes la oportunidad de un viaje, tienes la oportunidad de una inversión. La primera pregunta es, ¿piensas en ti primero o no piensas? Cuando tú vas a buscar ahí una oportunidad, una oferta, offer up, o vas a un Black Friday y hay una oportunidad y tú ves algo y dices, esto es para mí, yes, me ahorré un billetico aquí, o voy a hacer esto, voy a darme este paseo por la playa. La pregunta es, ¿piensas o no piensas en ti primero? Ahora, frente a cualquier oportunidad, ¿te conformas con cualquier cosita o tú haces un esfuerzo por tener lo mejorcito para ti? No se sientan mal, hermanos, si lo están haciendo y están pensando en ustedes, eso está muy bien, eso no está mal. Eso está bien. Dios nos ha bendecido, podemos darnos el gusto, gloria a Dios, des el gusto, mi hermano. Tienes la oportunidad de cosas buenas, disfruta las cosas buenas. Tienes disponibilidad de ir a vacaciones, tómate tus buenas vacaciones. Eso no está mal hecho, eso está bien hecho. Dios nos ha bendecido para que disfrutemos sus bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que Jesús está diciendo, que el segundo gran mandamiento es que yo ame a mi hermano como a mí mismo. Eso es lo que está diciendo Jesús, que yo debo de amar al otro como me estoy amando yo. Y esto no es una recomendación, esto es un mandamiento. Jesús está diciendo, así como tú te amas, así como tú deseas lo mejor para ti, así como quieres lo mejor, el plato más grande, el vaso más grande, lo mejor para ti, Jesús está diciendo, de esa manera como tú te esfuerzas por tener lo mejor para ti, igual debes de hacerlo para con tu hermano.
Quiere decir que nosotros no debemos de buscar el mal a ninguno. Por el contrario, debemos de ser diligentes en buscar el bien para los demás. Es más, tenemos que buscar la oportunidad. Yo debo de buscar la oportunidad. Que si yo tengo un bien, tengo que buscar la oportunidad para que otro pueda recibir ese bien también. No que no solamente me quede para mí, sino que yo debo ser intencional. Estoy viniendo a la iglesia, estoy recibiendo una bendición espiritual. Yo tengo que ser intencional para que a mi amigo, al que yo amo, al que yo conozco, también tenga el beneficio de lo que yo estoy recibiendo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mario, la semana pasada, hace 15 días, Dios lo bendijo con un pescado así de grande. ¿Qué modelo es ese? Un striper. Esta mañana me dice, pastor, estaba el hombre en el espíritu, me dice, pastor, ¿usted quiere que le dé el pescado, usted lo prepare o se lo preparo yo en mi casa? Le dije, no, prepáralo tú en tu casa, hijo. Así yo no tengo que lavar platos, no tengo que cocinar. Esa es la bendición completa. Yo dije, Dios me confirmó, dije, gracias Dios, estás confirmando la palabra de hoy. Yo me imagino que cuando él sacó el striper, él no dijo, wow, lo que me voy a comer. Él dijo, uy, para el pastor, no, él no pensó eso en el momento. Pero el Espíritu luego lo redarguyó y le dijo, tienes que invitar al pastor. Comparte la bendición, ¿verdad, hijo? Eso fue en oración, ¿verdad? Déjame decirte que el amor a Dios es nuestra fuente y nos sensibiliza para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. El fiel cumplimiento de los mandamientos a Dios nos lleva a tener relaciones completamente saludables y productivas en Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su palabra. Déjeme decirle una cosa. Hermano, el que no ama a Dios no puede decir que ama a su hermano. Primera de Juan capítulo 4 verso 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo ha de amar a Dios a quien no ha visto? Tenemos una naturaleza de pecado, somos mezquinos por naturaleza. Por eso necesitamos entender que necesitamos acercarnos a la fuente de amor, a la fuente de amor puro que es nuestro Dios, para nosotros realmente poder empezar a amar a nuestros hermanos de la manera correcta que nosotros debemos amarlos. El tener yo un hermano simplemente para explotarlo, para sacar un beneficio personal. Ah, hermano, venga que le voy a dar un trabajito acá, le voy a dar 2 pesos por hora. Hermano, eso no es amor. Eso es explotar al hermano. Tenemos que aprender a ser honestos con la manera que nosotros estamos viviendo, porque si pensamos que de esta manera estamos agradando a Dios, hermano, estamos siendo engañados. Si pensamos que tenemos a Dios agarrado por la bata, hermano, no tenemos a nadie agarrado por la bata. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Así como yo procuro mi crecimiento espiritual, así como yo procuro mi crecimiento como persona, yo estoy llamado a procurar el crecimiento de los demás. El quedarme callado, el dejar de ver cuando tengo la oportunidad de bendecir a uno y hacerme loco, mi hermano, eso no es de Dios. Y no puedes pensar que tú amas a Dios viendo la necesidad del otro y haciéndote como si no hubieras sabido nada. Si nosotros aquí a todos amáramos a Dios, aquí no habría gente en los pasillos, habría gente en otra parte, parados allí esperando, recibiendo la palabra, si amáramos a Dios de la manera como Dios dice que lo amamos. No amamos a Dios, iglesia. Si nosotros amáramos a la gente, hermano, esas sillas no estarían vacías. El verano no sería excusa para perdernos de la iglesia.
Ay, no es la hora del sol, no, el sol nunca más va a volver. Yo no sé cómo creían, el sol nunca más va a volver. Aprovecha ahora porque ya mañana no se sabe. Hermano, el sol nunca va a dejar de ser. Pero si amáramos a Dios, mi amado, no existirían sillas vacías en las iglesias. Pero no nos importa y conocemos situaciones con problemas, con desesperación, en depresión profundo, completamente atrapados en sus emociones, en su pasado, hermano, y somos testigos y no hacemos absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué tipo de amor hay en nuestros corazones? Jesús al final le dijo a este hombre, acompáñame, mi amor. Jesús al final le dijo a este tentador, le dijo que el cumplimiento de amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo, el quien hacía esto cumplía la ley. Dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley, se cumple toda la ley. Y el apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 13, verso 8, no debáis nada a nadie, sino amaros unos a los otros. Escuche esto. Porque el que ama a su hermano, que ha cumplido la ley de Dios. La Biblia declara, Dios es amor. No podíamos considerar que la base de la ley de Dios fuera diferente al amor. Lo que pensamos es que en nuestra naturaleza pecaminosa pensamos, no, mandamientos, me quieren quitar mi libertad, me quieren quitar esto. Vemos los mandamientos de Dios como algo gravoso y por eso ni siquiera nos imputamos, ni siquiera hacemos el esfuerzo de ir a la palabra, porque pensamos que cuando venimos a Dios nos van a quitar. Para que vayas a la iglesia ya no vas a poder barrandear, ya no vas a poder beber, ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a poder hacer esto, porque ese es el pensamiento que nosotros tenemos. Si yo entrego mi vida a Dios, entonces me van a empezar a quitar. Pero no sabemos que ni siquiera es que nos quiten, sino que viene el entendimiento y entendemos que todo eso a lo que nosotros amamos es lo que está destruyendo nuestras vidas. Por eso ni siquiera demostramos interés por la palabra de Dios, por eso no la leemos, no nos interesa. Pero pensamos que amamos a Dios. ¿Todavía me siguen amando? ¿Me aman todavía? Amados, no hay términos medios en Dios. Y la oración de mi oración toda esta semana es, Señor, que tú salgas con un claro entendimiento en realidad de cuál es tu verdadera condición espiritual. Que podamos entender ese mensaje que Dios le dio a su pueblo a través de Isaías. Decía, mira, si tú hubieras entendido que yo te estoy encaminando para lo que es tu bien. Esto que está acá, el destino final de esto es tu bien, es tu bendición, es tu paz. Deja de mirar la palabra como el que te va a quitar, si te va a quitar todo lo malo, te va a quitar tu amargura, te va a quitar tu desesperación, te va a quitar toda tu ruina. Eso sí lo va a quitar la palabra. Pero te va a dar todo lo que nosotros realmente necesitamos. Esas fueron las palabras de Dios a través de Isaías. Caramba, que podamos hoy salir con un entendimiento. Yo creía que yo estaba amando, que seamos honestos con nosotros mismos. Es decir, yo tengo que amar a Dios. La pregunta es si Dios viniera en este momento, ¿cómo quedaríamos nosotros? Ay, Señor, yo te amo. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Ay, pero yo iba todos los domingos. Bueno, no todos los domingos, de vez en cuando, Señor. No te conocí.
no te conocí. Ahora entendemos en Mateo 7 por qué Dios le va a decir a muchos cristianos: apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Es la palabra. Iglesia, dejemos de jugar a la iglesia. Empecemos a ser iglesia. Empecemos a ser iglesia. Termino. Llevo meses orándole a Dios, pidiéndole a Dios que Dios traiga entendimiento a tu corazón. Amados, yo que tengo la bendición junto con mi esposa de conocerlos, yo sé cuál es su condición espiritual. Y tengo la certeza de que si no hay un cambio en sus corazones, hermano, no van a llegar donde ustedes creen que ustedes van a llegar. Hermanos, no van a llegar. No te vistas porque no vas. Y no porque lo diga yo, sino por lo que dice la palabra. Ve Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, verso 15, verso 21. Y párate frente a esa palabra, párate frente a esa palabra. Entonces ya no es lo que dijo el pastor Luis, no, es lo que Dios te está diciendo. Cierro este servicio simplemente pidiéndote, te ruego durante esta semana, ve a Juan capítulo 14, lee el verso 15, lee el verso 21 al 24, delante de Dios. Haz esto, hazlo delante de Dios, para que sepas y entiendas realmente si tú realmente tienes una relación con Dios, si tú realmente amas a Dios. ¿O has pretendido que Él te ame a ti, a tu manera, queriéndole regalar lo que tú has querido a Él? O que Él se convierta a ti. Dios no se va a convertir a ti. No lo va a hacer. ¿Cuántos van a hacer la tarea esta semana? Yo se los ruego, mi amado. ¿Sabes qué? Yo se los ruego por ustedes, no por mí. Es por ustedes. Yo tengo claro yo tengo claro dónde estoy y hacia dónde voy. Pero es mi responsabilidad dejarles saber la verdad de Dios en sus vidas. Ya la decisión la toman ustedes. Pero saben, hermanos, no nos engañemos más. No más pañitos de agua tibia en tu conciencia. No más excusas. No más excusas. Hermanos, Dios no come cuento. Dios no come